¿Alguna inquietud en especial con alguno de los problemas del capítulo? Vamos a ver. Ok. A ver una parte que es la parte de los gases. A ver, ¿dónde estaban los gases? Ustedes habían estudiado los gases en la química general, ¿no? Y ahí nos hablan de los gases ideales, ¿no? Los gases ideales son gases. Sabemos que las moléculas de gas siempre están en movimiento, obviamente, sí, y siempre están golpeando las paredes del recipiente que los contiene. Ellos tienen el volumen del recipiente que los contiene, entonces por eso es que los gases no tienen una densidad, digamos, constante, sino que si cambia el volumen, ellos se hacen más densos o menos densos, dependiendo de si el volumen está subiendo o está bajando. En estos casos de sistemas de pistón cilindro, pues tenemos cambios de volumen. Ahora, los científicos encontraron que hay gases que se comportan idealmente y hay gases que se comportan realmente. Los gases reales, básicamente, cuando chocan entre sí las moléculas, porque ellos chocan con las paredes de los recipientes y chocan entre sí. Entonces, en los gases reales, los choques son inelásticos, entonces van perdiendo energía, como cuando uno se imagina las bolas de billar, que uno le da un golpe inicial y ellas se mueven todas, pero no siguen moviéndose, sino que en un momento se quedan quietas porque ellas tienen fricción con el material con el que están recubiertas las mesas y llegan a detenerse. Si fueran un gas ideal, uno les daría ese impulso y ellos se seguirían moviendo sin, sin perder, sin perder energía. También pierden energía cuando chocan entre ellos, van poniendo hasta que ya se detienen. Los gases ideales, ¿no? Los gases ideales, los choques que hay entre ellos son completamente elásticos, o sea, no pierden energía. En mecánica se ve un poco eso de partículas, ¿verdad? En Meca 1, donde en los choques se pierde cierta energía. Pues cuando estamos con gases ideales, no se pierde energía. Entonces, al no perderse energía, pues ellos están en movimiento permanente, nunca llegan a estar quietos, o no bajan sus velocidades, siempre se están moviendo a las condiciones en que estén. Pero entonces, los gases ideales tienen una ley que les llaman la ley de los gases ideales, ¿no? Que se estudia en la química 2. Entonces, hace días se me desapareció el lapicito. Ok. Entonces, esta es la ley de los gases ideales y esta R es una constante universal de los gases. Ahora ya conocemos esa ley y nos dicen presión por volumen Sn por R por T. ¿verdad? Y la R es la misma independientemente de a qué gas estemos, con qué gas estemos trabajando. Lo que cambia con los diferentes gases es obviamente, este número de moles, que acuérdense que es una masa entre un peso molecular o masa molar, como le llama Sengel. Y entonces obviamente cada gas pues tiene su masa molar diferente, y obviamente va a tener diferentes características, ¿verdad? Las moléculas van a ser más grandes, más pesadas o más livianas, y entonces, pero eso no es tan importante porque ellos siempre cumplen esta ley
que se llama la ley de los gases ideales. Los gases reales, cuando tienen baja densidad implica que tienen un volumen bastante grande, donde están repartidas esas moléculas, ¿verdad? Ellas se comportan como gases ideales. Y entonces ellos cumplen esta ecuación. Cuando, ¿se acuerdan? Cuando estábamos hablando de cómo se comportaban los gases a la hora de cambiar volumen, que podían seguir diferentes trayectorias al cambiar presión versus volumen. Bueno, entonces había un caso en que este volumen tenía un factor que era el que le llamábamos el caso politrópico. Y bueno, entonces en el caso politrópico, P por B no es NRT, sino que este volumen no está elevado a la 1, ¿verdad? Y el caso politrópico, la temperatura es constante y esto es una constante. ¿Verdad? Entonces, caso ideal, tenemos esto. Resulta que esto viene de muchos estudios que hicieron científicos en el pasado y fueron leyes empíricas que ellos encontraron y que no se daban cuenta que sus estudios llevaban todos una explicación y era esta, que había una ley para los gases ideales y que había una constante para los gases ideales. Entonces, antes de que se hablara de esto, ellos hicieron experimentos cambiando presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Que son cosas muy fáciles de estudiar en un laboratorio si estamos con presiones bajas, ¿verdad? Prácticamente bastantes equipos podemos trabajar con variaciones de presión, de temperatura y de volumen. Y al pensar en variaciones de volumen, imaginamos sistemas de pistón-cilindro como los que estudiamos nosotros. Ok, entonces, Boyle empezó a hacer experimentos a temperatura constante. Entonces, acuérdense que los experimentos a temperatura constante, si pensamos en un sistema de pistón-cilindro, sería, como les expliqué, un sistema en el cual tenemos un baño María. Y el baño María, ahí tenemos nuestro sistema de pistón-cilindro y al estar con ese sistema de baño María, pues vamos a mantener la temperatura constante. Nosotros mantendríamos el baño María con un calentamiento que si baja un poquito la temperatura, calentamos. Si sube mucho, quitamos el calentamiento, usualmente con resistencias eléctricas, logramos eso en el laboratorio. Entonces, manteniendo temperatura constante, entonces se variaba presión versus volumen y que encontraron que siempre, si manteníamos temperatura constante, independientemente de lo que pasara, si cambiábamos la presión, aumentando el volumen y dejando que el sistema llegara al equilibrio, presión por volumen eran una constante. O sea, si se subía el volumen, la presión se ajustaba hasta que P por B fuera un valor que se mantenía constante. Y si se hacía un experimento 3, P por B era una constante, un experimento 4, entonces independientemente de la temperatura a la que se trabajara, esto fue lo que encontró Boyle. Probablemente Marriott hizo en algún momento algunos experimentos que verificaron la ley de Boyle. Cuando yo estaba estudiando, solo mencionaban a Boyle. Supongo que Marriott les reconocieron pruebas que fueron similares a las de Boyle, porque muchas veces la gente que era curiosa respecto a qué pasaba con las sustancias al calentarlas, pues estaba en todo el planeta. Pues probablemente ellos hicieron hicieron experimentos simultáneos y llegaron a la misma conclusión. Y por eso
le dieron créditos también a Marriott, entonces ahora se llama ley de Boyle-Marriott. Ahora, Gay-Lussac, ese sí tiene un guión, es una sola persona, el apellido era así, Gay-Lussac. Sí mantenía presión constante, entonces él trabajaba a presión constante, no quitaba el baño María, y entonces al estar bien lubricado o bien afinado, lo que es el pistón y el cilindro en las superficies, entonces lograba que no hubiera fricción y que la presión se mantuviera constante. Bueno, entonces Gay-Lussac hizo experimentos a presión constante y variando volumen y temperatura, se daba cuenta de que él comprobó que siempre V entre T era una constante. Bueno, entonces, si era un experimento 4, V4 entre T4 era lo mismo. Entonces, siempre el equilibrio, cuando se alcanzaba el equilibrio, al hacer cambios de temperatura o de volumen, encontró esta relación. Y Charles hizo experimentos a volumen constante, o sea, no eran sistemas de pistón-cilindro, o si eran sistemas de pistón-cilindro. Imaginémonos que tenía topes encima, y entonces él trabajaba variando presión y temperatura a volumen constante. Disculpen un segundito. Déjenme bajarle el volumen. Siempre se me olvida para que no nos interrumpan. Ok, entonces él encontró que la relación entre la presión y la temperatura era inversa, así como entre volumen y temperatura. Y esto se hizo antes de que alguien se diera cuenta que esto ocurría, porque existía eso que se llamaba la ley de los gases ideales. Si ustedes se fijan, vamos a poner acá, voy a poner un texto. Si ponemos, estamos a temperatura constante. Voy a poner la letra un poco más grande. Si ponemos P, ajá. Una consulta, la ley está, la 2 y la 3 no están al revés. En realidad se puede poner al revés. O sea, se puede poner temperatura arriba y no. O sea, me V, refiero a los nombres. Digamos, la ley de Charles no es la la ley 2. de Charles. Creo que no. Creo que no. Ya lo vamos a verificar. P1 por V1 sería igual a, digamos, dejemos N, R, T. Y como la temperatura no cambia, entonces es como que esto fuera una constante, porque obviamente eso se hace con sistemas cerrados, ¿verdad? Que uno no les cambia la masa. Entonces, y usualmente cuando se hacen experimentos, uno varía solo una cosa. Entonces, tendrían un sistema cerrado, van variando volumen y miden la presión. O al revés, van variando presión y miden el volumen. Entonces, solo se cambia una variable a la vez, ¿verdad? Entonces se encuentra eso y de ahí es donde sale que cuando lo hacen, en un caso 2, P2, por eso le digo que ahorita lo verificamos, P2, V2 va a ser igual, como los moles no cambian, ¿verdad? Los moles no cambian, R no cambia, la temperatura no cambia, entonces eso se mantiene constante. Entonces lo que pasaba era que estaban verificando esa ley del gas ideal que todavía no estaba enunciada, digamos. En este caso, entonces tendríamos presión constante, tendríamos un volumen 1 sería igual a
N, R, y tendríamos una temperatura 1, ¿verdad? En el caso 2, tendríamos presión por volumen 2 igual a N, R, T2. ¿Ok? Entonces, si dividimos una entre otra, ¿verdad? Tenemos V1 entre V2 igual a T1 entre T2. Ajá. ¿Verdad? O V entre T, ¿verdad? Si pasamos lo que es constante a la derecha, ¿verdad? Aquí tendríamos V1 entre T1 sería igual a R, a N por R entre P. Esa sería la constante. Bueno, entonces, de ahí saldría esta ley de Gay-Lussac. Entonces, ellos siempre tenían esa curiosidad. ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Por qué se nos mantiene esa relación? Y obviamente hacían cientos de experimentos y siempre se les cumplía y usaban diferentes gases y pasaba esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver con la de Charles, que es volumen constante. Entonces tenemos P1 por V igual a N R T1, ¿verdad? Y en el caso 2 tendríamos P2 por V igual a N R T2, ¿verdad? El volumen es constante. Entonces, que si ponemos lo que es constante junto, tendríamos P1 entre T1, ajá, entre T1 igual a N por R entre, perdón, N por R entre V. Estamos trabajando a volumen constante. Entonces, esto era P1. ¿Verdad? P1 entre T1 igual a N por R entre V. Entonces, sí no está bien, P entre T. Ahora, uno puede ponerlos a la inversa también. Podría poner T1 entre P1 igual T2 entre P2. No afecta. ¿Ok? Entonces, sí está bien. No, Y pero podría ser un digamos, dedazo. ¿Sí qué pasó? lo que es matemática sí está bien, me refiero como a los nombres. Sí. Que la ley de Déjeme subir Charles, el yo volumen creo, un poquito. Porque no le escucho bien. Ahora sí. ahora sí, Sí, ahora sí. que yo lo que creo es que la ley de Charles es la que mantiene la presión constante, más bien. Ley de Charles, presión constante. Sí, Bueno, o sea, que la 2 y 3 están como al revés, creo que. déjeme ver un segundo. Vamos a buscar acá. Está 18. A ver si está mal puesto eso, puede ser. Vamos a ver. Buscamos el libro, déjenme compartirles pantalla. El capítulo 4. Vamos a buscar los gases. Bueno, aquí como que en el libro no vi que esté eso. ¿Alguno ha leído? Bueno, es que esta parte como no la hemos visto. Vamos a ver.
Vamos a buscar a Charles. Ok. Tenemos la biblioteca a mano. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartirles. Acá. Y vamos a buscar ley de Charles. Ok. Ahí está la ley de Charles. Es una tercer comportamiento, ha sido, se expresa U entre T, donde R entre P es la constante K. Ok, vamos a ver. NR entre P. Y parece que tiene razón que ha dicho. ¿Alguien? Se fijó que había puesto al revés. ¿Dónde estábamos? Era acá, pero acá. NR entre P es Charles. Ok. En efecto. Bravo, Paul. ¿Cómo te llamas vos? José Andrés. Ah, José Andrés. Ok. Haga al revés. Vamos a Charles. Voy a poner y estos son, y este es Gailus acá. Ok. Ok, gracias. Ok, entonces lo importante es ver que diferentes científicos confirmaron la ley del gas ideal mucho antes de que la ley, de que se enunciara como tal. Después se dieron cuenta de que si tomaban las variables, había una constante. Si separaban esas variables, había una constante. Y todos vieron, ¿verdad? Porque ven que N es algo que uno puede calcular con la masa, V es algo que puede calcular con los datos que tenga también del laboratorio, como el volumen. Y si ponían esos datos, empezaba a aparecer esa constante. Y no sé exactamente quién fue que enunció esa constante. No me acuerdo haber oído la historia, pero me imagino que puede uno averiguar, ¿verdad? ¿Quién descubrió que existía esa constante de los gases ideales? Pueden haber sido varios. ¿Ok? Entonces vamos a parar aquí y continuamos ahora a las 10. ¿Ok? Voy a parar de grabar. ¿Ok? Ese valor de R es una constante universal. Sengel usualmente cuando se refiere a ese valor de R le pone una U minúscula. Vamos a ver, acá. Le pone una U acá cuando se refiere a la constante universal de los gases. Entonces, en diferentes unidades, aquí las tenemos. Esta es la que yo usaba, me acuerdo. Litro, atmósfera, Kelvin, mol. Siempre en la ecuación de los gases ideales se usan temperaturas absolutas. Entonces, si estamos en el sistema internacional, tenemos que poner la temperatura en Kelvin. Si estamos en el sistema inglés, habría que ponerla en Rankine, ¿verdad? Y tenemos lo más sencillo era porque la atmósfera, acuérdense que cuando estamos a la presión normal, la presión es una atmósfera. Entonces, el volumen en litros es muy fácil de medir cuando está a un nivel de laboratorio, ¿verdad? Se tienen muchos equipos para medir volúmenes pequeños y pues los moles se calculan con la masa. Y pues la masa también, cantidades pequeñas muy fáciles de medir. Entonces me acuerdo que usualmente estas eran las unidades que nosotros usábamos. Ahora usualmente estamos usando esta Julio porque el ritmo,
¿verdad? Pero también podemos pasar esa, el litro de atmósfera, lo mismo que el julio, ¿verdad? Nosotros usamos esto, Pascal, kilopascal metro cúbico por grado Kelvin mol, o sea, todavía esto dividido entre 1000, ¿verdad? Usualmente, pero van a ver que para evitar usar, estar viendo, usando el peso molecular sobre todo, entonces Engels sugiere una forma de usar la ley del gas ideal. Déjenme borrar y quitar. Es que si no borra uno cuando escribe en el Zoom, lo que escribe en este caso ya puesto algo muy poquito, pero sigue apareciendo en todos los demás. Ok, entonces la ecuación del gas ideal es N por R por T. PV igual N por T. Este es volumen en mayúscula, ¿verdad? Volumen en litros, metros cúbicos, ¿verdad? Resulta que los moles son masa entre peso molecular. Eso lo habíamos visto en la química general, ¿verdad? Entonces, más usamos M, peso molecular, Sengel usa una M mayúscula, ¿verdad? Entonces, como lo que nosotros usualmente conocemos es la masa, no el peso, no los moles, entonces él pone masa entre peso molecular, ¿verdad? En la ecuación del gas ideal. Y luego junta, vamos a ver, junta la R con el peso molecular, ¿ok? Y en realidad sería la R universal entre el peso molecular, ¿verdad? Y define una nueva R que a lo último no la sigue poniendo como una R con una barra, sino que lo que hace es poner la R, este es R1, y la constante universal entre el peso molecular, para diferentes gases, la tabula en la tabla A1. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla A1, voy a cambiar un segundito. Voy a dejar de compartir y, perdón, no era eso, era cambiar de cámara. Voy a cambiar de cámara por un segundito. Entonces, ustedes ven en la tabla 1, que es una de las que les mandé a imprimir. ¿Ok? Tenemos para diferentes sustancias, ¿no? Tenemos la masa molar, que es el peso molecular, una peso molecular del agua 18, el del aire usualmente usamos 29, ¿verdad? Y entonces la constante de los gases dividido entre ese peso molecular está tabulada aquí. Entonces, para cada gas usamos un valor de R diferente dependiendo de la sustancia que tengamos dentro de nuestro equipo. Y entonces vamos a, si estamos con agua, vamos a usar punto 46, si estamos con aire, punto 28.7, etcétera, etcétera. Entonces nos quitamos de la mente ese peso molecular que normalmente a la gente de otras ingenierías, que no es ingeniería química, les suena como muy químico, ¿verdad? Como que va a ser algo que me va a complicar la vida. Entonces, fíjense que al hacer esto, pues simplifica el trabajo del ingeniero, que normalmente no es químico, ¿verdad? Hay miles de ingenierías, bueno, decenas de ingenierías, y pues prácticamente solo los ingenieros químicos somos los que más manejamos esta parte química. Y entonces, pues al usar esta R facilita. Obviamente muy pocas veces el agua es gas ideal, ¿verdad? ¿Cuándo?
Un caso en el que el agua es gas ideal, aquí no, nosotros nunca estamos trabajando con agua como gas ideal, es cuando estamos trabajando en aire acondicionado, porque el aire eh, siempre tiene una cantidad de humedad, o sea, tiene agua. Y esa agua que está en el aire se comporta como gas ideal. Y yo siempre digo que como la cantidad de agua es muy, muy pequeña, son miligramos por litro, lo que hay de humedad en el agua, dependiendo de esa humedad relativa, mira que la humedad relativa es la cantidad de agua que hay en el ambiente respecto a la cantidad máxima de agua que podría tener a esa presión. Eso es lo que se llama humedad relativa. Entonces, esa agua es muy poquita comparada con todo el oxígeno y el nitrógeno que hay. Entonces es como que yo digo que es algo así como que mayoría manda, ¿verdad? El aire es un gas ideal, él nunca condensa. Entonces el agua que está con él se comporta como gas ideal, sobre todo cuando está a la temperatura ambiente y en las aplicaciones de aire acondicionado, que rara vez llegan a tener que acondicionar un aire de más de 50 grados centígrados. Entonces, como en aire acondicionado casi todos los aires están a menos de 50 grados centígrados, entonces se consideran que son un gas ideal, están a baja presión y a baja temperatura. Entonces, es la única aplicación que se va a ver en termodinámica 2 donde el agua se considera gas ideal, pero nosotros, que es vapor que estamos usando, que lo condensamos y lo volvemos a evaporar en diferentes procesos, entonces él no es un gas ideal, ¿verdad? Usualmente sí vamos a ver problemas, digamos, con aire, con argón, con criptón, que son gases ideales, con dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es un gas de combustión. Entonces, o también otra de las aplicaciones en las que es muy común encontrar ingenieros mecánicos es en calderas, y en las calderas se quema un combustible. Cuando se queman los combustibles siempre se produce dióxido de carbono y también se produce monóxido de carbono si la combustión no es completa. Entonces, entre los gases de combustión siempre tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno, que son los componentes del aire, y neón, xenón, o sea, los gases helio, gases ideales. Básicamente esos son los gases que más vamos a estar trabajando. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un vapor? Ok, los gases, por más que les subamos la presión en condiciones normales y también bastante anormales, o sea, podemos subirles muchísimo la presión y son bien difíciles de condensar. Entonces, ellos prácticamente bajo cualquier condición normal en la vida, ¿verdad? Van a seguir siendo gases y no van a condensar, y son básicamente, digamos, estos que tenemos ahí marcados. En los gases nobles y los gases de combustión, que son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Fíjense que aquí está el 134A, ¿verdad? Que es tetrafluoroetano. ¿Ven? Él no tiene cloro en la molécula. Entonces es un refrigerante aceptado por el protocolo de Montreal porque daña menos, o la capa de ozono creo que siempre daña un poco, pero no tanto como los fluorocarbonos, como este, ¿ven? El R11 que tiene flúor y tiene cloro en la molécula, eso ya prácticamente no se usa. En este también, que es el R2, un refrigerante. Se encuentran en los libros viejos de termodinámica, hay tablas de R12 y de R11. Pero entonces, ven, estos son los fluorocarbonados que tienen flúor y cloro en la molécula.
y son los que son bien dañinos para la capa de ozono. Ahora se usa comúnmente el 134A, que no es un fluorocarbonato, él tiene solo flúor en la molécula. Entonces, estar haciendo eso, pues ha hecho que se recupere un poco esa capa de ozono que es vital para los seres humanos, ¿verdad? Porque evita que lleguen los rayos ultravioleta directamente a la piel de los seres humanos, que no estamos diseñados para soportar los rayos ultravioleta del sol, ¿verdad? Hasta en eso tenemos que tener cuidado, es otra de los detalles de lo que es el deterioro ambiental por contaminación del que tenemos responsabilidad los seres humanos. ¿Okay? Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? De que los gases ideales, vamos nosotros a usar una R que ya no, ustedes van a ver que no vuelve a usar la R con una barra, ¿verdad? Sino que nada más indica R, si no tiene la U abajo, entonces él se está refiriendo a la constante de los gases ideales. Vamos a ver, ok, vamos a cambiar de filmina. Ok, entonces aquí tengo algunas para aire, helio, argón y nitrógeno, son tomadas ahí de la tabla A1. Entonces la ecuación de los gases ideales se convierte en presión por volumen igual a AM por R por T. Y si esta masa la pasamos a dividir, o lo podemos ver también que dividimos ambos lados por masa, entonces aquí se nos cancela y nos queda el volumen específico. Bueno, entonces escribimos para efectos nuestros la ecuación del gas ideal como PV igual a R por T y eventualmente, y ahora este V es la V del volumen específico, ¿verdad? Y la R, dejamos de usarle la R, lo mismo Engel, deja de usarle la R y si usamos eso, entonces vemos que la relación PV entre T va a ser una constante, que es la constante del gas, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando tenemos gases entre un estado y otro, vamos a usar esta relación, presión, volumen entre temperatura, manteniéndose constante, y vemos que si mantuviéramos temperatura constante, estos dos son iguales y se cancelan, nos quedan P por V, una constante. Si mantenemos volumen constante, se nos cancela y nos queda la relación P entre T. Y si mantenemos presión constante, se nos cancelan las presiones y nos queda V entre T. Mira que son las tres leyes que acabamos de estar viendo. Luego, la masa del sistema siempre va a ser el número de moles por peso molecular. Muy pocas veces vamos a trabajar con pesos moleculares. Sin embargo, cuando veamos las propiedades de los gases, vamos a ver que Engel las tabula por mol, no las tabula por kilogramo, a excepción del aire, que pues obviamente es el gas más común. Entonces, bueno, hay un ejemplo ahí, dice que en la página 139 está para el aire en una habitación. Vamos a ver ese, vamos a buscar la página, bueno, aquí estamos, 139. Ahí está, no es este, la de una habitación, ¿qué se me dice? El de la habitación. A ver, ¿cuál era el ejemplo? Vamos a buscar. Ejemplo 3.10.
Bueno, en realidad no es un aire de una habitación, acá está, es el aire de las llantas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo 310, así por encimita. Este no es, este sí es. Entonces el ejemplo 310, y en realidad eso es lo que ocurre con las llantas de los carros, ¿no? Dice elevación de la temperatura del aire en un neumático durante un viaje. Entonces se supone que se nos va a cumplir cuando estamos a una temperatura, se nos cumple esa ley del gas ideal, porque el aire sí se comporta como gas ideal siempre, muy rara vez el aire no se comporta como gas ideal, ¿verdad? Entonces, dice que la presión manométrica se mide como 210 kilopascales antes de un viaje y 220 kilopascales después del viaje, en una ubicación donde la presión atmosférica es 95 kilopascales. Entonces, la presión no nos va a cambiar, ¿no? Y dice, suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados, determine la temperatura después del viaje. Entonces, se calcula, la presión atmosférica es de 95 kilopascales, nos da, esa es la de afuera, ¿verdad? Adentro la presión manométrica es 210 y 220, entonces calculamos esa presión absoluta, ¿verdad? Sumándole la presión atmosférica. Y esa es la que usamos acá, tanto presión absoluta para el gas como la temperatura absoluta. Y despejamos esa temperatura 2, ¿verdad? Como la relación de presión multiplicado por la temperatura 1. Fíjense que los volúmenes se consideran constantes y sí, porque la llanta se supone que es súper fuerte y entonces aunque hayan cambios de temperatura, el volumen no va a cambiar sustancialmente. Entonces ven que la temperatura llega a 34.8 grados. Entonces se calienta bastante, ¿verdad? Prácticamente 10 grados centígrados se calentó en ese viaje, ¿verdad? En donde la temperatura es de 25, es el aire que le metieron a la llanta, ¿verdad? Y cuando termina, el aire dentro de la llanta tiene esa temperatura, ¿verdad? Y aquí hablando del vapor como gas ideal, como les digo, normalmente no el aire siempre se considera como gas ideal, ¿verdad? Dice a presiones inferiores a 10 kilopascales se puede considerar como gas ideal sin importar su temperatura. A presiones superiores, el vapor de agua del gas ideal produce errores inaceptables. Entonces, obviamente, dependiendo de la cantidad de agua que tiene. Está hablando del vapor de agua, perdón, pensé que era el aire que estaba hablando, ya les expliqué. Bueno, entonces, a presiones bajas, sí, se considera el vapor de agua como gas ideal. Como les digo, solo la humedad que hay en el aire, pero en el vapor de agua que tenemos, nunca falta alguno que en el examen, aunque ni siquiera están dando esta parte de gases ideales, que no maneje esta parte, pasa con los que están en asincrónico, ¿verdad? Porque creen que el curso se puede hacer, se puede llegar al examen sin estudiar y no ven los videos, no entregan tareas y llegan a hacer el examen y obviamente pues no saben esto y empiezan a no saber usar las tablas, pues tratan de usar gas ideal y no el agua nunca es gas ideal. Aquí tenemos esto, es el gráfico, temperatura versus volumen específico, y si no me equivoco es para el agua. Vamos a ver, 347, ecuación del gas ideal. Okay. 347, ¿esta está la figura? Ok. Usualmente cuando tenemos un gas que puede, un vapor, ¿verdad?
y que estamos cerca de la campana de saturación, entonces, cuando estamos cerca de la campana de saturación, no vamos a tener comportamiento ideal. Pero sí, si estamos a presiones bajas, ¿verdad? Que usualmente no vamos a estar a presiones bajas a menos que tengamos equipos especiales, ¿verdad? Porque nosotros vivimos a 100 kilopascales, más o menos, ¿verdad? No a presiones tan bajas, a presiones tan bajas ya el aire pues no tiene suficiente fuerza para poder nosotros respirar. Entonces, ven que sí hay una zona donde hay un comportamiento ideal, que es una zona de baja temperatura. En el caso del agua, 50 grados, más o menos acá, ¿verdad? Vamos a estar en un comportamiento ideal si estamos en esta zona. Vamos a estar en una parte, en el aire acondicionado ocurre que tenemos una condensación del agua. Entonces vamos a estar en esta zona. Al principio va a estar como gas y luego la condensamos para eliminarla, porque también con el aire acondicionado podemos enfriar el aire, pero si el aire es muy húmedo también podemos eliminarle humedad. Y entonces, dependiendo de lo que hagamos, puede ser que nos movamos entre acá y acá para lo que es el agua. Ok, entonces fíjense que podría considerarse gas ideal si estamos ya lejos de la campana de saturación. Y siempre les digo que, por ejemplo, esto es un vapor, ¿verdad? Vamos a estar trabajando cerca de la campana de saturación cuando tenemos un gas. Cuando tenemos un gas, lo que ocurre es que, vamos a ver, voy a tratar de dibujar una. Lo que ocurre es que tenemos la campana de saturación muy lejos de lo que es la temperatura de 25. Estos son grados centígrados, como siempre. Entonces, las probabilidades de que nosotros lleguemos a la zona de saturación es bien baja. Probablemente estas son temperaturas muy bajas, ¿verdad? Menos 100 o algo así, o más, ¿verdad? Para encontrar la saturación. Entonces los gases prácticamente van a estar siempre lejos de la campana de saturación, y por acá sí tenemos vapores, ¿okay? Que ellos sí logramos con equipos, tienen que ser también bien especializados, trabajar en la zona de saturación, y eso es lo que hacemos industrialmente con el agua, ¿verdad? Con otras sustancias, pues usualmente no llegamos a la saturación. Ok, entonces vamos a ver, anoté con esto. Vamos a devolvernos acá a la presentación. De compartir. Y volvemos acá. Ok, entonces usualmente vamos a usar esta formulita cuando estamos con gases ideales, entre un estado 1 y un estado 2. Ok. Este es el grafiquito ya un poquito más en color. ¿No? Y ahora vamos a ver una cosa. Resulta que nosotros muchas veces vamos a poder suponer que los gases se están comportando idealmente, pero obviamente eso es ideal. En la realidad, los gases son reales. Pero entonces hay formas de ver cómo esa ecuación del gas ideal en la ecuación del gas ideal que teníamos, PV igual a RT. Entonces, si dividimos entre RT, esto es igual a 1,
¿ok? Para los gases ideales, PV entre RT es 1, pero los gases reales dan variaciones en ese valor. Entonces, cuando los gases no son ideales, hay un factor de corrección que usamos, que es el factor de compresibilidad que se define con la letra Z. Entonces, ese factor de corrección a una temperatura y una presión es el factor de compresibilidad. Entonces, él puede ser mayor que 1 o puede ser menor que 1. O sea, pueden haber gases que tengan un factor de compresibilidad de 1.1, 1.2. Pueden haber factores de compresibilidad, si ahí sí hay mayor variación dependiendo de las condiciones. Pueden haber factores de 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 1. Entonces, gases ideales tienen factor de compresibilidad 1. Gases no ideales tienen factor de compresibilidad diferente de 1. Entonces, es una de las formas de medir la desviación que tienen los gases de lo que es el comportamiento ideal. Entonces, vamos a ver. Hay algo, un gráfico que está entre los apéndices, que es el apéndice A15, que es el gráfico de compresibilidad generalizada. Y la compresibilidad la calculamos con base en algo que llamamos temperatura reducida y presión reducida. Entonces, si tenemos un gas a una temperatura y una presión, buscamos la temperatura crítica y la presión crítica, que las encontramos también ahí en la tabla A1, y encontramos un valor de temperatura reducida, que es la relación entre la temperatura prevaleciente y la temperatura crítica, y la presión reducida es la presión entre la presión crítica. Y eso son condiciones del gas. Acuérdense, cada sustancia tiene una presión crítica y una temperatura crítica. Entonces, resulta que hay un principio que se cumple para los gases que se llama el principio de los estados correspondientes, y es que ese factor de compresibilidad es el mismo para todos los gases, si están a presiones y temperaturas reducidas iguales. Es otro comportamiento estándar que tienen los gases, ¿verdad? El factor de compresibilidad es el mismo para todos los gases, independientemente del tipo de gas que sean, molécula grande, molécula pequeña, como sea, ellos tienen un factor de compresibilidad igual si tenemos presiones y temperaturas reducidas iguales. Entonces hay una carta de compresibilidad generalizada que es así, tiene este comportamiento. Entonces ustedes ven que aquí está Z, va entre 0,1 y 1,1. Los valores normalmente no son mucho más grandes que 1,1 o 1,2. Tampoco es que llega a ser 2 o 3 el factor de compresibilidad, pero sí, esta no es la generalizada. Esta es una, voy a ponerla un poquito más grande. ¿Ok? Entonces, vemos que son diferentes gases que se estudiaron a temperatura reducida. Estas líneas son líneas de temperatura reducida constante, y en la X tenemos presión reducida. Entonces, a temperatura reducida constante, vemos que ese valor de Z, independientemente del tipo de gas, va a ser una constante. Ustedes ven que la X es metano. La X es metano, es gas metano. Más o menos, digamos que es el biogás, ¿verdad? El circulito es etileno. Circulito es etileno. El triangulito relleno es etano. Entonces vemos en todos, en algún momento usaron el mismo gas a diferentes temperaturas y presiones, ¿verdad? Propano también es circulito, círculo
no le veo diferencia, ¿verdad? Pero entonces ven que hicieron para metano, etileno, etano, propano, butano, isopentano, enetano, nitrógeno, hay dióxido de carbono y hay agua también. ¿Y por qué se usan? Sobre todo, fíjense que metano, etano, etileno son gases orgánicos, sustancias orgánicas que en su molécula tienen carbono y hidrógeno, porque esas sustancias son las que usualmente son gases a la temperatura normal ambiente, son gases comunes, gases de uso común también. Y lo otro que tienen es que son inflamables, ellos se queman. Entonces, importante porque podríamos, por ejemplo, el metano, como les digo, es la composición más grande de lo que es el biogás. El metano es CH4, es un carbono con 4 hidrógenos, la sustancia orgánica más sencilla. Y entonces, pues ese metano es un gas y cuando las sustancias orgánicas se descomponen, llegan a lo último a producir gas metano. Y por eso es que el gas metano es el biogás. Cuando nosotros nos morimos, igual mucho de nosotros va a llegar a ser gas metano, ¿verdad? Antes, ahora no se oye mucho hablar de esas historias, ya no pasa tanto, pero la gente le llamaba luz de muerto, y era que a veces en los cementerios pues ocurría, ¿verdad? Que se estaba liberando gas metano y por alguna electricidad estática se quemaban un poquito de gas, entonces la gente veía luces y en los cementerios se les llamaban luz de muerto. Ahora sabemos que es que todas las sustancias que se descomponen producen gas metano. En los rellenos sanitarios se saca gas metano, en algunos se aprovechan, otros no, pero es una de las cosas que tienen que prever en los rellenos sanitarios y es dejar tubos para que el gas de descomposición de toda la basura que se lleva ahí pueda salir al ambiente y se libera al ambiente. Era lástima porque obviamente es una contaminación ambiental, pero bueno, algunos lo queman, le ponen como una llamita y lo dejan que se queme, pero igual vamos a contaminar no con metano, sino con dióxido de carbono o con monóxido de carbono si la combustión no es muy completa. Entonces, ven que tenemos ese comportamiento y podemos ver, vamos a hacer alejarlo un poquito, que cuando la presión la presión reducida y la temperatura reducida son 1, aquí tenemos presión 1 y temperatura reducida 1 es, o sea, cuando estamos en el punto crítico, ven que la desviación de la idealidad es máxima, ven que CZ es 0,2, ¿verdad? Entonces siempre, entre más nos alejemos del punto crítico, pues vamos a estar más cerca del comportamiento ideal. Si estamos a presiones y temperaturas bajas, vamos a estar alrededor de acá, ¿verdad? Vamos a estar en punto 8, punto 9 de la presión crítica o la temperatura crítica. Y entonces ven que a esas, cuando el valor de la presión crítica es baja, perdón, la presión reducida es baja, vamos a tener en general un comportamiento ideal. ¿Verdad? Entonces, a presiones bajas, por debajo de la presión crítica, es donde pues, tenemos más probabilidades y usualmente los gases no los trabajamos cerca de su punto crítico, ¿verdad? Usualmente estamos un poquito altos, ¿verdad? Estamos un poquito altos, porque ellos si están en estado gaseoso, hace rato pasaron su
su presión crítica o su temperatura crítica. Estamos muy sobre lo que es, vamos a ponerlo acá. Acuérdense que si esto es una campana de saturación, el punto crítico estaba acá y nosotros pues estamos acá, ¿vale? Entonces, dependiendo de esa temperatura reducida y esa presión reducida, vamos a estar por acá. Entonces, cuando estamos muy cerca de la, con valores bajos de presión crítica y temperaturas por debajo de la temperatura crítica, también vamos a estar acá. Y acá tenemos, ¿ven? Tenemos temperatura reducida 2, Z1. ¿Okay? Y este comportamiento. Entonces, podemos ver por dónde está el comportamiento de los gases que estamos estudiando. Esta es una de las formas. Hay una carta generalizada, vamos a ver si la tengo acá. No la puse. Ahorita la vemos en el libro. Vamos a verlas en el libro. Vamos a buscar una página como 950, a ver si puedo. Ok, un poquito más atrás. Porque es a 15. Ok, aquí tenemos las gráficas de compresibilidad generalizada. No sé si cambié de... Ok, ahí las tenemos. Ok, entonces, esta es la gráfica completa. Bueno, entonces ven que los valores llegan a 1.1, no, un poquito más. No llegan a valores muy altos, pero ven, esta parte es el comportamiento ideal. Y también cuando estamos acá, entonces casi a cualquier temperatura reducida vamos a estar en gas ideal, pero tenemos que tener presiones reducidas bajas para que estemos en comportamiento ideal, o sea, estar bastante por debajo de la presión crítica para tener gas ideal. Y luego, en esta parte, obviamente, es donde nosotros más vamos a estar trabajando. Aquí, esta zona es la zona de crítica, digamos, de donde las temperaturas y las presiones serían críticas. Obviamente, se ocupan equipos especializados para poder trabajar a presiones y temperaturas críticas. Entonces, usualmente vamos a estar en esta zona. Entonces, esto es un zoom, esta partecita de arriba, ¿ven? Es un zoom de esa zona entre 0 y 1. Entre 0 y 1, un zoom de esto. Porque obviamente si vamos a usar esa gráfica, perderíamos mucha precisión a la hora de estar leyendo si usamos este. Entonces, este es un zoom. ¿No? Me acuerdo que cuando yo estudiaba, no nos hacían ese zoom, sino que la gráfica esta nos la ponían en el libro en un doble carta, ¿verdad? Doble carta de ese tamaño, y obviamente teníamos que verlo siempre manualmente. Entonces, como que Sengel ya no lo sugiere, pero que esto lo usamos digital, ¿verdad? Entonces, podemos ampliar y ver más cómodamente la zona donde estamos trabajando y leer ese factor de comprensibilidad. O sea, podemos hacer el zoom con la tecnología, entonces ya no da ese gráfico. Entonces siempre en el libro venía esa gráfica generalizada, doblada, ¿no? Adentro del libro. Sí, me acuerdo que teníamos que andar con los libros en los buses y a veces tenía uno que cargar hasta 3 libros cuando iba a clases y no usábamos albeques, no usábamos albeques, entonces andábamos todos los libros ahí en el brazo. Ok, entonces para presiones bajas, entonces de presión que lo normal, ¿verdad? Muy pocas veces vamos a estar con presiones sobre la presión crítica. Entonces
pues usaríamos este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Ok, a presiones muy bajas los gases se comportan en forma ideal sin importar a qué temperatura estén, lo que acabamos de ver. Lo otro es, dice, a temperaturas altas, la temperatura es mucho mayor que 2. Es posible que con buena precisión que un gas será ideal independientemente de la presión a que esté. ¿Por qué? Porque con esa temperatura reducida mayor que 2, vamos a irnos otra vez acá. Ajá. Mayor que 2, ven, aquí estamos en 2, estamos en esta zona. Es prácticamente una zona de idealidad. Entonces, si la temperatura reducida es mayor que 2, al doble de la temperatura crítica, vamos a estar siempre suponiendo que estamos trabajando con gases ideales. Y lo otro dice, la desviación respecto al comportamiento ideal es mayor cerca del punto crítico, lo que acabamos de ver. ¿Verdad? Cuando estamos cerca del punto crítico, acá, donde TR es 1 y PR es 1. ¿Verdad? Temperatura entre temperatura crítica 1, presión entre presión crítica 1. Es donde encontramos la mayor desviación del gas ideal. Ok, y luego ven cuando va aumentando PR, vamos desviándonos cada vez menos del comportamiento ideal. Ok. No vamos a hacer problemas de compresibilidad porque no quiero que se me enreden con lo que entra en el examen, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer problemas de uso de la carta de compresibilidad. Eso muy sencillo, ¿verdad? Nos dan presión y temperatura, entonces tenemos que calcular, buscar la temperatura crítica y la presión crítica en la tabla A1, luego calcular esa presión reducida y esa temperatura reducida para poder ver, irnos a buscar en el gráfico esto. Yo usualmente, cuando tengo un caso como este, que ya está calculada la presión reducida y la temperatura reducida, yo lo que hago es llevar 2, 4, 6, 8, 6, 3, PR. Aquí tiene un Z de 0.84. Lo que hago es, ok, vamos a venirnos acá. Lo que, si tuviera que hacer un problema de esto, acá dibujo una línea. Ok, entonces a una presión reducida de 0.246, usamos el de arriba porque ven que aquí poner 0.246 es bien complicado, tenemos muy poca precisión, entonces nos venimos, perdón, nos venimos a usar el zoom y entonces punto 2, aquí punto 3, aquí punto 24, entonces ahí hago una línea y vamos a buscar a dónde está punto 8 en lo que es temperatura reducida. Vamos a ver, aquí 1.95, 0.90. Ok, temperatura reducida 0.8 está por acá. 0.8 a 0.86. Entonces aquí tenemos 0.85 y ven, aquí tenemos de 0.85 a 0.90. Entonces es como que esta distancia, dividirla entre 4 aproximadamente. Yo lo que hago es hacer otra línea. Vamos a ver. Hacer otra línea acá.
Me la hizo. Es que estoy, cuando la línea está muy cerca, no lo deja. Hago una línea acá y es como imaginar que la divido en 5 partes. Entonces, punto 86.3 estaría, y siempre es bien aproximado. Cuando he tenido que usarla, lo que hago es llevármela al AutoCAD para poder hacer el cálculo exacto. Y entonces, luego, esta línea vendría, la de punto 86 vendría como acá, digamos a la cuarta parte, y entonces a donde se nos cruza, ahí leo el valor. Donde se cruzan esas dos líneas, la de punto 86 con, y anda por acá, punto 8, 1, 2, 3, 4. Entonces de ahí es donde sale ese valor de punto 84 que Sengel puso acá en el problema, ¿verdad? Z de punto 84. Y una vez que tenemos el valor de Z, podemos calcular con ese valor cualquier otra cosa que queramos. En realidad, aquí se calculaba el volumen específico con el como gas ideal, RT entre P, y se comparaba con el de el gas real, ¿no? Que era, perdón, el del gas real, que es Z multiplicado por ese ideal, ¿no? Entonces, da 0.022.113 para el caso real. Ahora, esta es una forma de calcular digamos, comportamientos PVT para gases reales. Hay otras formas que han inventado, ¿no? En realidad todas no son inventadas, han sido experimentales otros autores. Vamos a ver. No me deja moverme. Me quedo pegado. Muy bien. Vamos a cerrar. Vamos a compartir pantalla. Vamos a terminar esto rápidamente. Le voy a tomar un par de minutitos. ¿Ok? En mi clase son las 10:50 am. Ok, resulta que diversos autores han hecho lo que se llaman ecuaciones de estado. A ver. Esta lección. Abrirle la lección de nosotros. ¿Qué es? La lección 6. Ok, entonces esa relación entre presión, volumen y temperatura, se hacen experimentos y se encuentran relaciones presión, volumen, temperatura, y eso es lo que se llaman ecuaciones de estado, que se usan para predecir comportamientos no ideales en gases. Entonces, por ejemplo, Van der Waals, que era una que se usaba mucho, ven que es como una corrección a la presión y al volumen específico, ¿verdad? Entonces, es P más A entre V cuadrado por V menos D igual a RT, y la A, ven que depende de la temperatura crítica y la presión crítica, y la B también. Entonces, para cada gas va a haber un valor de A y un valor de B, y podríamos ver el comportamiento en vez de usar el factor de compresibilidad, podríamos usar a Van der Waals. Beatty-Bridgman tiene otra, y todas tienen PVT, son como correcciones a lo que es el comportamiento ideal. Pero entonces,
tienen diferentes constantes. ¿Ven? Aquí está C, aquí está A. Profe, perdón, creo que no está enseñando lo que está explicando. Perdón. Ok, entonces, la de Van der Waals. Ahora sí lo están viendo. La ecuación de Van der Waals es Sí, como una corrección a la ecuación del gas ideal. ¿Ven? Entonces, las constantes A y B dependen de cada sustancia. Entonces, para cada sustancia podríamos buscar su temperatura crítica y su presión crítica y tenemos la ecuación de Van der Waals para ese gas. Luego Beatty-Bridgman, ahora sí. También presión, volumen, temperatura. Aquí constante de los gases ideales, ¿verdad? Y podríamos calcular también, ven que es muy numérico. Nada más tendríamos con los valores de temperatura y volumen, calculamos presión o viceversa, ¿verdad? Resolviendo. Benedict Webb-Robin tiene otra, ¿ven? Y todas son esta parte, nada más para que ustedes sepan que existen ecuaciones de estado, pero usualmente no les pongo problemas de estos porque son solo matemáticas. Solo sustituir valores, buscar valores y calcular matemáticamente un valor. Entonces, este es otro señor. Es más, son tres, ¿verdad? Que llegaron a esa ecuación. La ecuación virial, ¿no? Que es también otra ecuación que se usó mucho tiempo, inversamente proporcional a lo que es el volumen específico, ¿verdad? A la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Y hay diferentes valores que dependen son funciones que dependen de la temperatura, ¿verdad? Entonces son ecuaciones que se han usado para ver el comportamiento no ideal. Usualmente, dependiendo de las aplicaciones y las investigaciones que se estén haciendo, comportamientos, pues usamos ecuaciones de estado. En ingeniería química usamos mucho las ecuaciones de estado, pero en las otras ingenierías no he visto mucho porque no se trabaja tanto con las sustancias, más que se trabaja más con los equipos. En cambio, ingenieros químicos trabajan más con las sustancias que con equipos. Ok, entonces terminamos acá la clase. Disculpen que les quité 4 minuticos. Y acuérdense, yo les mando el enlace para el examen el sábado. Y ahorita les voy a poner unos problemitas para que practiquen, ¿verdad? A veces si no les dejo una tarea para antes del examen, algunos no hacen el esfuerzo de estudiar un poquito y a mí me dicen, ¿a usted qué le importa si no estudian? Si no estudian es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Podría uno nada más darle la materia y que lleguen al examen, ¿verdad? Pero sí me gusta ponerles algunos problemitas. Entonces les voy a poner unos 2 o 3 problemas para que resuelvan de aquí al sábado. El sábado de mañana les mando la solución. Ahorita les mando la solución de la tarea 2 que se los dé. Ok, entonces terminamos acá la clase.